hombres y mujeres de Dios, ponernos en las manos del alfarero para que Él sea transformando nuestra vida, y esos cambios se tienen que notar. Cuando usted y yo tenemos un hijo que llega el año, 2 años, y usted ve que no camina y ni siquiera ha llegado a gatear, ¿usted se preocupa o lo deja así? Preocupamos, aunque sepamos que al crecer medio saben lavar los choclos, van y se le van a lavar los choclos a la suegra, pero nosotros nos preocupamos para que crezcan, para que sean las personas como debe todo mundo ser. Amén. Lo llevamos al médico, lo ponemos en tratamiento, pero nosotros muchas veces estamos en un enanismo espiritual y no hacemos absolutamente nada. Gloria al Señor. ¿Cómo nosotros podemos levantarnos y podemos llegar a resplandecer en el Señor? Pareciera que al tener a Cristo en nuestro corazón y Él ser luz, nosotros también deberíamos resplandecer porque tenemos la luz. Pero no es lo mismo colocar una lámpara debajo de una mesa o tapada con una vasija, y eso es lo que muchas veces somos nosotros. Tenemos la luz, pero está tapada, está oculta, no resplandecemos, no le alumbramos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Y de lógica, que si usted coloca una luz debajo de alguna vasija, de una mesa, eso se va a recalentar allí. Pero las personas que están alrededor no alcanzan a darse cuenta de lo que está allí. ¿Por qué? Porque no está alumbrando. El propósito de la luz es alumbrar, es que las cosas se puedan ver, se puedan notar, que uno pueda caminar con facilidad, pueda leer, porque hay una luz. Las personas deben ver en nosotros que hay una luz que resplandece. Las personas deben ver en nosotros a Cristo Jesús, que es esa luz. Pero lastimosamente muchas veces no es así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos levantarnos? En primer lugar, debemos lograr un equilibrio. Si una persona comienza a caminar y comienza a tambalearse, se puede caer. Y para poder avanzar, para poder caminar, tiene uno que estar quieto. Ayer me pasó que almorcé y cuando me levanté enseguida me dio mareo y me tocó agarrarme de la vitrina, y dice el Señor, ¿y usted qué le pasó? Y no, que tengo mareo. Me tocó esperar que se me pasara porque tenía que cruzar la avenida. Yo dije, si yo paso así, pasan los carritos y adiós, Liliana. Entonces, a veces nos pasa esto, que no hay ese equilibrio en nada de lo que nosotros hacemos. Y uno de esos equilibrios que nosotros debemos procurar obtener es la intimidad con Dios. Procurarla y mantener esa intimidad con Dios. Y la única manera de hacerlo es llegar diariamente a la comunión con Dios, a la oración. Llegar diariamente delante de Dios y presentar nuestra vida, presentar nuestros sueños, nuestros anhelos, todo lo que es nuestro carácter. Hay personas que les gusta orar por los demás, pero como se creen tan perfectos, no oran por sí mismos. Y son malgeniosos, son iracundos, son orgullosos, jactanciosos, prepotentes, etcétera, etcétera. Y por eso muchas veces no hay esos cambios, porque no están orando, y que para nosotros poder cambiar necesitamos reconocer que tenemos un defecto. Necesitamos reconocer que tenemos un problema. A mí me dijo un pastor, me dijo, usted es demasiado introvertida y usted así no puede servirle a Dios. Porque usted cómo va a llegar a la gente si usted es introvertida. Y una de las cosas que a mí me ha costado es llegar a ser extrovertido. Padre, cuando yo veo mucha gente, no crean que yo me encierro. Me asusta la gente. Y no porque sea montuna, sino que yo no sé, me da de todo. Y una de las cosas es que cuando entendemos que tenemos un problema, podemos llegar a la presencia de Dios y decirle, Señor, tengo tal y tal problema que me está dificultando llegar a hacer tu voluntad. Cuando lo reconocemos y lo pedimos, Dios comienza a obrar en nuestras vidas. Pero para eso necesitamos tener una estabilidad en la búsqueda, permanencia en la búsqueda, que podamos presentarnos a Dios con lágrimas, que podamos derramar nuestro corazón, que podamos abrirnos totalmente a Él,
con esa petición. Recordemos cuando Ana durante mucho tiempo ella tuvo problemas, pero el día que llegó a gemir en la presencia de Dios, y no solamente llegó a gemir, porque ella no solo llegó a decirle, Señor, me está pasando tal cosa, porque a veces las oraciones son de quejas. Ella llegó a decirle, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo entrego a ti. Ella pensó en algo, y no que hizo un pacto con Dios, sino que ella también vio una necesidad que había en el pueblo de Dios, y era que alguien liderara al pueblo de Israel espiritualmente. Y ella dijo, no solamente yo necesito ese hijo, sino que también tu pueblo necesita que alguien se levante. Yo quiero ser ese instrumento para que ese varón que el pueblo de Israel está necesitando lo pueda obtener. Y Dios se lo concedió porque ella no vio esa necesidad con una actitud egoísta, yo lo quiero, sino que también vio la necesidad de los demás. Gloria al Señor. Para que este tiempo de intimidad